Todos, pero sobre todo todas, hemos tenido algún caso cercano de una amiga que contaba calorías compulsivamente, que no quería quedar si era a comer o a cenar, cuya relación con la comida no era solo una relación con los alimentos, era algo más. Los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, son una enfermedad mental que afecta a nuestro país alrededor de 400.000 personas. 400.000 personas que tienen que convivir, además de con su enfermedad, con la banalización y el estigma que generan. ¿Cómo sufrir anorexia, bulimia, trastorno por atracón en la era del like? ¿El culto al cuerpo, el deporte o las dietas han hecho que los TCA se camuflen más fácilmente? De todo ello hablaremos hoy en Gameplays. Buenas tardes, buenas tardes. Ya has escuchado el anticipo, así que hola, Darío. Hola. Y hasta aquí. Vamos a arrancar con el programa. Vamos a intentar traer un poco a la tierra todo esto que se está comentando siempre, pues eso, en redes, en sitios, en entornos, pero bueno, pues no solamente para que tú entiendas la problemática en sí, sino, bueno, por si te puede servir de ayuda o de algo de lo que vamos a hablar en el tema de hoy. Hemos preparado un pequeño vídeo de introducción, como siempre. TCA. Trastorno de la conducta alimentaria. Unas siglas poco conocidas y estigmatizadas, tras las que se esconden no solo la anorexia ni la bulimia, sino también otras enfermedades como el trastorno por atracón y el trastorno evitativo o restrictivo de la ingesta alimentaria. ¿Qué son estas enfermedades y por qué se banalizan muchas veces? ¿Por qué se ven solo como problemas con la comida cuando su profundidad es mucho mayor? ¿Cómo han incidido en ellas Internet y las redes sociales? So I'm going to show you a couple examples of this severe calorie restriction that I saw. All right, we're here, just sitting in the car. I want you to show me if you can get far. Step on the gas. Step on the gas? And people might be watching this and thinking that they need to follow this diet, and this is just very, very not healthy. ¿Cómo ha afectado el auge de cánones de belleza más curvilíneos o de tendencias alimentarias como el real fooding o la obsesión por el deporte y comer bien? ¿Cuentas las calorías? Si sí las cuentas, te felicito. ¿Cómo se tratan estas enfermedades en series y películas? Y sobre todo, ¿por qué parece que se habla cada vez menos de ellas? Bueno, pues nos acompañan para la tarde de hoy comentar toda esta historia Sara Gómez. Ella es estudiante de enfermería y también tiene un canal de YouTube que utilizas, bueno, pues para contar tus propias experiencias y, bueno, pues la información un poco del TCA. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez en televisión, pero bueno. Bueno, esto es televisión pequeña. Bueno, pero podemos para llegar mí... a más gente, pero... Bueno, la verdad es que muy emocionada de estar aquí y os doy las gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Tenéis que verla, ¿eh? Yo solamente os digo, Sara Gómez, en YouTube. Bueno, nuestro ya hombre de la casa, doctor Santos, el doctor Santos Solano, él es especialista también, psicólogo clínico, también trabaja con enfermos de TCA y, bueno, pues si no habéis visto el capítulo de la dismorfia, aprovecho para hacer ese claim y, bueno, pues bienvenido otra vez. Muchas gracias. Ya sabéis que para mí es un lujo poder estar aquí porque además de verdad creo que lo que hacéis es muy importante. ¡Hala! A chuparla. Venga, ahí lo llevamos. Doctora, otra doctora. Y además, doctora Belén Unceta, Starringas, doctora Belén Unceta. Ella es psiquiatra y coordinadora de la unidad de tratamiento intensivo de trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital Santa Cristina. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo y estoy de acuerdo con Santos, que hacéis muy buena labor. Es muy importante el dar la divulgación y que todo el mundo, ¿no?, pueda saber de ello para poderse, en caso necesario, identificarse y poder saber dónde recurrir, ¿no?, y cómo enfocarlo. Sí. Muchas gracias, Belén. Y también tenemos a Victoria Lozada. Ella es nutricionista con un máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad y está especializada en la alimentación vegetariana y vegana. Victoria, hola. Oh, se ha quedado pizcueta. Y también tenemos a Cristina Lizárraga, ella es cantante del grupo Belaco, autora del fanzine Quítame la culpa, artista y activista pluriempleada, más pluriempleada ahora que nunca con el momento bajón musical.
Pero bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde aquí con nosotros también. Pues gracias a vosotros. La verdad que me he visto todos los programas, me flipan y estaba deseando que hicieseis uno sobre los TCA, así que pues estoy encantada de estar aquí. Pues no perdemos más tiempo, cero dilaciones. Quiero empezar lanzando una pregunta, quizá a lo mejor más a los especialistas, para que nos ayuden a diferenciar el problema con la comida y un TCA. Bueno, a ver, yo creo que más allá de descripciones clínicas, de manual, a mí me gustaría intentar explicar en qué consiste este tipo de problemáticas. Realmente lo que consisten es en intentar tener más control. Yo creo que el control es la palabra clave. Al final es, a través de mi relación con la comida, intentar sentirme mejor. Y al final ese intento muchas veces al principio es reforzado, funciona, y es luego cuando se va convirtiendo en obsesivo cuando arranca el problema, cuando yo intento mejorar, pero al final aquí ya no estoy para mejorar, sino que lo hago para no sentirme mal. Es decir, cuando el mantenimiento ya no es intento mejorar mi cuerpo para que me vaya mejor, para ser más feliz, sino que lo tengo que hacer para dejar de tener ansiedad, para dejar de tener miedo, para dejar de sentirme culpable. Por lo tanto, yo no invito a dejar de ver los TCA como ese problema que tiene que ver con alimentación, nutrición y cuánto peso únicamente, sino verlo más en este modelo de regulación de emociones, porque esto nos habla de todos los tipos de TCA y yo creo que es más fácil entenderlo así. ¿Cómo reconocemos que eso ha pasado, como estaba diciendo el doctor Santos, de ser una cuestión meramente pues eso, de problema con los alimentos a un TCA? Cuando se convierte en obsesión, cuando no puedes estar más de un día sin pensar en las calorías que estás consumiendo, en lo que vas a comer, lo que vas a dejar de comer. Yo, en mi caso, estaba todo el día pensando en las comidas que haría al día. Se convierte en una obsesión muy grande. ¿Cris? Yo me empecé a dar cuenta cuando pasó al tipo purgativo, ¿no? Cuando empecé a pegarme atracones y provocarme el vómito, y eso fue lo que me hizo identificarlo. Pero, sin embargo, lo que me ha hecho darme cuenta de el alcance que tiene ha sido que eso ha traído una cola de un trastorno que me afecta y me invalida en la vida diaria, en las cosas cotidianas y pequeñas, sin llegar como a los límites más explícitos. Y Belén, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de estos TCA? Es verdad que nosotros trabajamos entendiendo que el trastorno de conducta alimentaria es un cóctel en donde influyen un montón de factores, no es solo uno, es la suma de varias cosas que hacen que yo de una manera u otra haya necesitado recurrir a la sintomatología alimentaria en el fondo para manejar todo mi malestar emocional, ¿no? El sentirme, en haberme sentido sobrepasada por cosas pasadas de mi vida, ¿no? A veces situaciones adversas o traumáticas, a veces no tienen por qué ser especialmente traumáticas, pero que sí que a mí me han llegado a sobrepasar, y de ahí la necesidad de tener que recurrir a sintomatología alimentaria para intentar buscar un bienestar que muy malamente, ¿no? En una muy mala gestión emocional, como decía Santos, al final intento resolverlo y finalmente no me da el buen resultado que tengo, ¿no? Porque es verdad que tanto sea por la restricción como por el recurrir a atracones o a purgas, es verdad que al final es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Intento resolver el malestar en el aquí y ahora, ¿no? Pero es verdad que a largo plazo esto no me resuelve. Entonces, es verdad que influye principios y valores que yo he recibido, ¿no? En la crianza, en el ámbito familiar en donde yo he nacido, luego también las experiencias relacionales a nivel social, ¿no? En cómo yo me he relacionado con todos mis compañeros, en el colegio, en el instituto. Son crisis personales también, que todos pasamos por crisis personales. Está la parte, el paso del colegio al instituto es un gran cambio para cualquiera de nosotros, del instituto a la facultad, de la facultad al mundo laboral, y todo eso son momentos de crisis que si yo, por el estilo de afrontamiento de conflictos también que he aprendido en mi familia y en mi entorno, no lo he sabido aprender bien, pues es verdad que me puede costar mucho, y que esos momentos de crisis yo me los intente resolver con esos síntomas alimentarios, ¿no? Digamos que sería un poco eso. Sara, ¿y cómo sería convivir cómo es convivir con un TCA? ¿Qué cambia en tu vida? Lo que cambia en tu vida es que estás dentro de un bucle que te manda la comida, que tú te sientes guiado por la comida en cualquier momento. Yo, por ejemplo, en mi experiencia,
a raíz de dejarme guiar por la comida, he tenido problemas familiares, problemas con amigas, porque claro, ven que se relaciona tanto la comida a tu mundo que dejas de hacer cosas, dejas de juntarte con gente y es que es lo peor. O sea, claro, de cara, por ejemplo, a irte el fin de semana que has quedado a comer o lo que sea, ¿no o sea, vas, yo, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, dice que en los TCAs, normalmente cuando tienes un TCA te escondes, pero yo en mi caso nunca he dejado de hacer cosas, pero por ejemplo, si me tenía que restringir a la hora de comer, pues ponía una excusa, decía que no me gustaba o intentaba ir por lo más sano. ¿Y en tu caso? Exacto, yo me veo bastante reflejada en lo que dices, en el sentido de que siempre he como querido demostrar todo el rato y querido justificar a los demás que estaba bien, que yo había pasado por algo que ya estaba pasado, como si hubiese pasado una gripe. Y es verdad que al estar tú hipervigilante, hiperconsciente de todo lo que haces, te sientes observada por los demás. Y entonces es como si no sé, te aíslas de ti misma y de tu entorno y en cierto modo te invalidas, ¿no? O sea, no eres capaz, aunque estés presente en esas situaciones sociales, no estás presente del todo, porque estás pensando en que está siendo tu día de demostrar y luego ya tendrás como los días en los que en la intimidad puedas no tener que demostrar que tienes como que comer lo mismo que los demás y tal. Victoria, un 75% de los casos de TCA se da en jóvenes entre 12 y 24 años. ¿Por qué hay tantos casos en estas edades? Mira, es muy interesante lo que todos han comentado y yo creo que aparte de todos estos factores se nos olvida a veces una parte que es muy importante, que es también la social. Y creo que los jóvenes estamos, bueno, yo no soy tan joven ya, pero los más jóvenes están mucho más sujetos a una cultura de perfeccionismo, de tener que llegar a un estándar de belleza en concreto, donde entonces ya se interviene ese control que estamos diciendo, ¿no? de necesidad de controlar, porque además la comida es algo muy accesible, la comida está en todos lados. Vas y en la calle hay un bazar donde hay 24 horas de comida disponible. Entonces, es lo más fácil para poder controlar esas cosas que no podemos controlar por fuera, pero además ese componente social donde nos estamos moviendo en una situación donde hay comparaciones a cada rato. Entras en Instagram y te quieres morir de la vida perfecta que tiene todo el mundo, cuando la tuya es, ay mira, estoy aquí en un sillón y no tengo ni idea de cómo llegar a tener esa vida perfecta, estoy en el sofá viendo todo esto, después de comer unos Doritos, yo qué sé. Entonces es esa comparativa, esa necesidad de ser otra persona que nos ha impuesto la cultura donde estamos, y entonces es como que pierdes tu identidad por querer verte como una cosa que luego no te da absolutamente nada de lo que tú piensas que te va a dar. Pero esto es muy difícil transitar, especialmente a esas edades, porque yo he pasado por situaciones donde mi relación con mi alimentación no era la mejor y fue justamente cuando era muy joven, donde toda la sociedad me reforzaba: perder peso es igual a ser súper cool y ser exitosa. Claro. Entonces yo creo que somos mucho más vulnerables ante todo esto cuando además somos jóvenes y estamos en pleno desarrollo, que no sabes qué está pasando a tu alrededor y dices, Dios mío, me estoy desarrollando, me están creciendo senos, me están creciendo cosas que yo no entiendo cómo relacionarme, y más sobre todo en una cultura donde ha habido mucho abuso. Vivimos además en una cultura patriarcal donde hay mucho abuso y se conecta mucho el abuso con los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, oye, sobre todo sale cuando somos mujeres jóvenes, no es siempre una de las cosas que sucede. Por supuesto hay miles de otros factores de riesgo, pero el abuso, el tema del desarrollo, el tema de ser adolescente, mujer en una sociedad donde se valora tanto el cuerpo y cómo se objetiviza, es durísimo, es una cosa durísima de transitar. Más bien yo creo que, o sea, me parece absurdo que no todos tengamos un TCA a veces, que es una cosa que yo creo que somos muy vulnerables, especialmente en esta etapa donde creo que somos la cultura del Amazon Prime de inmediatez, entonces todo lo quiero para allá. Y si no lo tengo ya, entonces me frustro y quiero ser como la otra persona que vemos en las redes sociales. Total. Y además que tengo una amiga que precisamente siempre dice eso, dice, Inés, no se puede cambiar todo en un día, o sea, en un día no puedes estar así, no puedes hacer esto, no puedes tener esto preparado, y ¿sabes? O sea, que al final, en este sentido, Santos, tú que trabajas también con
con este tipo de trastornos. ¿Ves este impacto y ves alguna forma de que tú digas, joder, pues poner una solución para atajarlo justo en esta franja de edad? A ver, el impacto es claro, además los estudios lo dicen, y yo creo que aquí no nos tenemos que centrar tanto a lo mejor en diagnóstico como tal, sino en ese tipo de casos que lo que tienen son factores de riesgo, que acaban teniendo algunos síntomas pero no completos, porque eso sí que está muy alto, mientras que a lo mejor nos movemos entre un 5 y un 10% de la incidencia real de los trastornos. Si nos vamos a conductas de riesgo en relación a los TCA, suben hasta un 40-50% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Conducta de riesgo, pues un poco lo que nos decía, pues el pensar que intentar resolver problemas emocionales a través de la comida, ya no solo sea comiendo más un tipo de alimentos, tipo regulación emocional, sino también a lo mejor intentando bajar peso, apuntándome al gimnasio ahora que está tan de moda el que está, o sea, en Instagram tú presumes y es más fácil que te feliciten por hacer abdominales que por madrugar, estudiar y trabajar a la vez. Pues también nos habla de los valores, un poco la sociedad en la que nos movemos. Y eso se ve en la consulta porque además ves que va cambiando, incluso el tipo de síntomas van modulándose en torno a lo que vemos. Al final antes yo creo que el síntoma este del vómito, que siempre alarma, siempre preocupa, pero cuando la compensación, cuando yo intento reducir mi malestar a través de la actividad física obsesiva en el gimnasio, ahí es muy difícil que te des cuenta que a lo mejor sí que es un problema, porque eso está mucho más normalizado. Vomitar es más raro. Ya, exacto. ¿Y tenéis, chicas, localizado el detonante? ¿O recordáis lo que hizo saltar las alarmas? Yo en mi caso fue un fotógrafo, y fui a hacer una sesión de fotos con un fotógrafo. Y entonces en esa sesión el fotógrafo me comentó que para estar dentro de la agencia tenía que cumplir los requisitos y uno de los requisitos fue adelgazar las piernas. Y yo allí como que no sabía qué contestar, me quedé como muy en shock, pero yo creo que eso fue como el detonante que poco a poco fue cambiando mi vida y yo no me di cuenta, fui muy inconsciente, pero cuando me di cuenta de que había adelgazado tanto, creo que ese fue el detonante. ¿Y en tu caso, Sara? A mí... Perdón, Cris. A mí lo que creo que como las dos dimensiones que distingo son la de cara al público. Al final, pues yo toco en un grupo que somos 2 chicas y 2 chicos y sobre todo en los primeros años, cuando se hacían crónicas de los conciertos, se hablaba de mi aspecto y del de mi compañera y eso me hacía ser como todo el rato muy consciente de mi imagen y estaba como sobreexpuesta a un montón de fotos, ¿no? Entonces me comparaba conmigo misma, con mi compañera, al final con todo el mundo. Y luego eso en la dimensión pública y en la dimensión íntima y privada de las relaciones, yo lo vinculo mucho a la violencia psicológica ejercida cuando la persona con la que sales te hace ser súper consciente de lo que comes, de lo que no comes, de lo que engordas o lo que adelgazas. Y de alguna manera también para mí el TCA es una traducción de la culpa que te da una relación que te desgasta o que te hace sentir mal contigo misma. Y en ambos casos, tanto hacia afuera como hacia adentro, sí que creo que hay una dimensión muy importante de la violencia heteropatriarcal y también creo que afecta mucho al colectivo LGTBI en el que me encuentro como persona bisexual y que vinculo también a las crisis de identidad y al no tener referentes y a la desinformación. Absolutamente. Fíjate, añado una cosa Sí, simplemente. Sí. Lo que has dicho de la culpa es clave, porque además pensemos qué es la culpa, qué emoción es. Al final es una emoción que es muy útil, porque si algo malo me ha pasado en mi vida y yo tengo la culpa me hace entender qué es lo que no tengo que repetir, qué es lo que no tengo que volver a hacer para poder entonces sentirme bien. El problema es cuando salta la culpa, cuando realmente lo que te hacía sentir mal no depende de ti. Belén, hay mucha gente que dice que bueno, las TCA se quedan como de forma permanente, por así decir, en los pacientes de una forma u otra, pero ¿se puede lograr curar la enfermedad?
Es decir, del volumen de personas que finalmente terminan por pedir ayuda, es verdad que más o menos, en porcentaje, siempre los porcentajes dicen poco de las personas, pero es verdad que como un tercio es verdad que de pacientes para nosotros al final sí se recuperarán totalmente, un tercio más o menos, ¿no? El 40% más o menos, 30-40%, mantendrán alguna sintomatología todavía residual y hay otro tercio que no saldrá finalmente del trastorno de conducta alimentaria. Esto es como en porcentajes genéricos. Es verdad que esta parte de, es que nunca me voy a curar de un TCA, en el fondo, ¿no? En esto que hablábamos antes, de que uno a lo largo de todo el proceso vital, de toda la vida de uno, va a pasar por diferentes momentos de crisis, ¿no? Pues algunos de ellos los vamos a resolver con dificultades, pero vamos a salir de ellos, pero habrá otros momentos en donde es verdad que necesitemos algo de ayuda, ¿no? Es verdad también que si yo durante una determinada etapa de mi vida recurrí a sintomatología alimentaria para resolver mi malestar, es verdad que es más frecuente o tengo más riesgo de que en otras crisis posteriores pueda recurrir también a esos síntomas, y no en la intensidad y no en la gravedad. Recurrir a ellos no significa que vuelvo otra vez al punto cero, no es que todo por lo que yo he pasado y los tratamientos que haya podido hacer no han servido para nada, ni mucho menos, todo va sumando como la gota malaya, y es verdad que eso a mí me sirve para tener, ¿no? Esa alarma personal, ¿no? De darme cuenta de que si de repente me veo, ¿no? Recurriendo de nuevo a cierta sintomatología, oye, ¿qué me está pasando, ¿no? Volver otra vez a pararme, investigar y darme cuenta de qué no se está resolviendo en mi vida, ¿no? Qué se me está quemando, ¿no? Que ponemos nosotros muchas veces esa simbología con los pacientes que tratamos, que se me está quemando, que no me estoy dando cuenta, ¿no? Y empezar a hacer un poco de revival, porque es verdad que en esta parte de cuáles son las emociones, ¿no? Por las que yo al final acabo recurriendo a sintomatología alimentaria, es verdad que en esto que hablaba Cristina o Santos, ¿no? Está la culpa, está la mucha rabia, ¿no? Porque a veces la culpa también es una rabia reprimida, ¿no? Que a falta de no proyectarla fuera, ¿no? La acabo cargando contra mí. Entonces tiene que ver con eso, con la tristeza, a veces es el aburrimiento, a veces es que ya me acomodé, ¿no? A veces es la falta de proyecto vital, a veces es esa soledad, el no poder contar, el no poderme enfadar, el no poder explicar cómo yo me siento por temor a que la relación también se rompa muchas veces, ¿no? Que esa parte también la trabajamos mucho en el tratamiento. Es verdad que el poder ser libre de ser yo contra, ¿no? Que es verdad que estamos como tan encajonados socialmente en lo que debería de ser, ¿no? Y en lo que decía Victoria también, esa poca tolerancia a la frustración, al malestar, al sentirme mal e incómoda, que muchas veces a lo largo del día lo tenemos, ¿no? Pero que es como que en esta sociedad tenemos que sentirnos bien y felices constantemente 24 horas al día, lo que es irreal, ¿no? Y desde ahí la necesidad de calmarme, porque en el fondo también recurrir a síntomas tiene que ver, además de por el control, por la evitación del malestar y por la búsqueda del bienestar en el aquí y ahora, ¿no? Inmediato. Cris, y por ejemplo, en tu caso, ¿en qué punto te encuentras ahora en tu relación con la comida? Pues yo la verdad que me he dado cuenta que algo que había visto como muy explícito tenía identificado, y sin embargo, ya digo, o sea, los comportamientos subyacentes que se han derivado hasta ahora me han hecho darme cuenta de que sigo teniendo un problema que va, como decías tú, más allá de la comida, ¿no? Que al final situaciones en las cuales yo me puedo sentir descompensada, esto es como una especie de indicador. Y lo hablaba con mi psicóloga y me decía, esto es como si tú tuvieses la rodilla operada y cuando te enfrentas a una maratón, como puede ser ahora un confinamiento, ¿no? El estar encerrada y no tener otra cosa en casa que, pues eso, que cocinar y que moverte para no estar aletargada, necesitas rodillera. Y esa rodillera pues, es la terapia, es también las actividades oasis, por así decirlo, en las cuales puedes dejarte un poco en paz a ti misma y hacer cosas con las manos. Pues en mi caso, pues pintar me ayuda un montón para relajar un poco la mente, y sobre todo también estar con amigas, porque en ese momento soy capaz como de estar con esa persona y salir un poco de la guerra interna. Así que estoy operada y con rodillera. ¿Y tú, Sara?
Yo en mi caso puedo decir que no estoy nada recuperada, o sea, estoy en tratamiento. Mi relación con la comida es muy mala porque sigo pensando lo que como, lo que dejo de comer y realmente estoy haciendo pasos poco a poco, pero sigo teniendo muchísimo miedo. Bueno, vamos a ver qué nos ha preparado Daniel en la tarde de hoy y a por este segundo bloque en el que vamos a hablar de las redes sociales y cómo afectan y cómo inciden en la estética y en los TCAs. ¿Cómo? No está en casa. No, ya vuelve a llamar, vale. Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es problemático. Vamos por orden. Primero las preguntas, después las respuestas. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un gordo y una gorda? ¿Por qué al hablar de anorexia siempre se piensa en las chicas? ¿Por qué has adelgazado es un cumplido y has engordado es una afrenta personal? ¿Por qué tengo estas ojeras? ¿Por qué hay dietas que básicamente se basan en inducirle a una persona un trastorno de conducta alimenticia? ¿Por qué hay un programa que consiste en que una persona con obesidad y otra con anorexia se intercambien las dietas durante un día y simular el estómago de ambas y la comida que meten con un tubo de plástico grotesco? ¿Por qué? ¿Por qué hay un programa en Canal Sur que se llama La Báscula? ¿Por qué? Como ya he dicho, el tema de hoy es difícil. El tema de hoy es difícil porque habla de algo que ataca aspectos muy personales de la vida de la gente. Es por eso que quiero cambiar el foco de mi vídeo de hoy y hablar sobre los principios sociales que perpetran esta violencia constante. No solo hacia las mujeres, no solo hacia los mariquitas, porque aunque parezca mentira, el canon nos afecta a todos. El canon se nos ha metido a todos por los ojos y no va a salir por ningún lado. Todos sabemos lo que es una persona guapa, todos sabemos lo que es una persona atractiva, todos sabemos que nadie va al gimnasio por salud y solo va porque quiere ser una persona guapa y una persona atractiva. Vale, puede coincidir que a ti te guste el futbito de pequeño y tengas abdominales a los 14 y muy buena suerte, pero nadie va al gimnasio por salud. A nadie le divierte operar maquinitas y levantar peso. No, señor, ¿qué pasa? Que queremos estar buenos, porque nos gusta estar buenos, porque a la gente guapa, a la gente que está buena, la vida le va mejor. La gente le pone menos impedimento, la gente confía más. ¿Por qué? Pues por una cosa que se llama el canon, la estereotipación. Por la misma fuerza universal que te lleva a pensar que los gordos son todos graciosos y buena gente y que las gordas son gente extraña que ha tomado malas decisiones en la vida y que ya lo siento por ellas. Es un mundo asfixiante en el que vivimos y la presión que vivimos es más que suficiente para que la gente se vuelva loca y lo pase muy mal y viaje a sitios muy oscuros de su mente. Y nadie necesita, sobre todo, que te vengan a decir que esto es culpa tuya. Porque la tontería de es que la gente gorda es que no es sana, es que no saben, es que no hacen ejercicios, que yo creo que son tontos de mierda, yo creo que son gilipollas y que se dedican a comer porque no saben que lo mejor es la salud y ser guapo. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? Estas son cosas que se le oye a la gente a día de hoy en 2020 porque están locos. Es increíble, es apabullante y es terrorífico como en el mundo de las mujeres pesar menos kilos significa ser más guapa. Es un balance directamente proporcional. No hay belleza, solo hay peso. Solo tienes que estar flaquita y tener el thigh gap. ¿Os acordáis del thigh gap? La moda esta horrorosa del Tumblr. Pero claro, es que luego hay dietas. Lo mismo por lo que nos da pena a una persona que está muy delgada es lo que le recomendamos y le vendemos y le cobramos dinero por hacerlo. A la gente gorda. Había un programa de equipo de investigación sobre una mochila que tenía un tubo que tú te metías por la nariz y no comías. Y no comías porque tenías un tubo metido en la nariz atado a una mochila que te alimentaba. Y la gente te veía y decía, qué bien que te hayas decidido a dar este paso, qué valiente y qué fuerte por hacer este cambio de imagen. ¡Qué de puta madre que vivas chupando de una mochila porque no soportas tu imagen! Por favor. 2 dedos de frente os pido, dos, no más, pueden ser estos también, o estos que son más chiquititos, los que queráis. Cuando le decís a vuestra amiga, qué guapa estás, has perdido peso, pensad que estáis hablando de su cuerpo y de su existencia fundamental y de algo que forma parte de ella y que lo estáis reduciendo a, qué bien que ahora pesas menos. Eso es atroz y no podéis ser así. Sí, ahora estoy contigo, ¿qué querías? Bueno, precisamente un poco lo que estaba comentando Daniel también tiene mucho que ver con el impacto que tenemos el resto en la vida de las personas y bueno, pues yo quería preguntaros algunas tips de cómo actuar el resto de personas con gente que estáis padeciendo, que padecéis o que habéis padecido el TCA. Yo recomendaría que, por ejemplo, la gente más cercana, las amigas o así, lo que tienden a hacer es enfadarse y decir, tienes que dejar estos comportamientos, tienes que empezar a comer más porque si no me voy a enfadar contigo. Y yo creo que esto es como que
tú ahora mismo no eres consciente de lo que haces ni lo que dejas de hacer. Y que una amiga te venga a decir que si no pones solución a ese problema, no harás nada. O sea, no vas a comer porque te lo diga tu amiga. Y entonces yo creo que se tendría que ser más comprensible a la hora de las relaciones sociales y ser más, no sé, más Sí, con más tacto, más empático. Sí, más empática, más empática. O sea que, por ejemplo, pero a ti te ayudaría que la gente, o sea, te lo dijese o hablase contigo, o sea, en tu caso, al inicio sobre todo, cuando todavía... Sí, a mí al inicio, o sea, mi problema es que nunca he dejado de comer. Todo empezó por el real fooding. Vale, claro. Vale. Yo quería comer muy sano y claro, yo nunca he dejado de comer, pero he llegado a comer tan sano y he reducido tanto la comida que se ha quedado en nada y claro, con mi peso, con mi estatura y eso, pues no eran suficientes calorías para mantenerme sana. Entiendo. Y entonces yo nunca he dejado de comer, pero ha sido todo por el real fooding, que hace poco hice un vídeo comentando, no sé si sabéis quién es Carlos Río. Sí, claro. Pues hice un vídeo comentando la manera de él de mostrar el real fooding, que creo que es muy excesiva. En plan que si no consumes, o sea, si no consumes ese lifestyle, por así decir, claro, eres un mierdas. Procesado. Sí. Sí, porque si no eres un gordo total. Ya, o sea, es la manera de comunicarlo. Yo creo que me obsesioné mucho y eso me llevó a tener también trastorno de conducta alimentaria. Fueron muchas causas, pero también una de ellas fue esa. Victoria, que tú estás caliente con esto. ¿Es más sencillo que nunca camuflar un TCA con el auge precisamente pues eso, de veganismo, de real fooding? Mira, sí, a mí no me gusta nada la manera en la que se está comunicando. Yo creo que es una corriente que tiene muy buena intención, que es el desterrar muchas cosas que nos ha impuesto la industria alimentaria. Está muy bien esa parte, pero cuando tú te pones a divulgar desde la perfección, desde la obsesión, desde la culpa, desde la intimidación, todo lo que tú te vayas a comer allí ya no es saludable. Por más de que tú estés promocionando una ensaladita, una cuestioncita de estas que es tan saludable, si lo haces desde la perfección, entonces ya no es saludable. Por más de que estés promocionando algo así. Entonces, oye, yo creo que hay que entender que cuando una figura pública la pegas del techo tanto como la pegó Carlos Ríos, tienes que saber quién te está escuchando. Y muy pocas personas hablan hacia los trastornos de la conducta alimentaria, porque nadie nos educa sobre esto, un gran problema. Entonces, yo tuve que hacer un máster para poder saber sobre eso. Belén, yo pasé por la clínica donde trabaja la doctora Belén. Y ahí me instruí sobre cómo es. Pero cuando eres un nutricionista que nunca ha tocado esto y niegas que existe una relación, es porque no sabes mucho al respecto y luego existe el reforzamiento social, que es lo que estábamos comentando, de que, ay, mira cómo se cuida, mira cómo está bajando de peso, qué bien, grande. No, perdona, si lo estás haciendo desde obsesión, perfeccionismo, culpa y miedo, no es saludable. Lo que pasa es que, claro, está este término de la ortorexia, que es básicamente una obsesión por comer de cierta forma, de esa manera, real food, limpio, super clean eating, detox, todas estas estupideces, y cuando entras allí es muy difícil salir porque todo el mundo te lo refuerza. Eres como la gran referente, y más en una red social como esta, que Instagram es muy de perfeccionismo y de platos bonitos. Entonces está todo en contra para que esto pase desapercibido, y más bien incluso ya ni siquiera pase desapercibido, sino que se celebre. Entonces es un temazo, o sea, yo creo que es algo de lo que tenemos que estar hablando siempre, hay que visibilizarlo, y el decir que la ortorexia no existe simplemente porque no está en el manual de diagnóstico estadístico de enfermedades mentales es negar una cosa que nos está haciendo así en la cara, y es saber entonces no tener contacto con pacientes y no estar en la consulta, porque yo en la consulta cada vez veo más personas que me comentan lo que Sara estaba diciendo. Evidentemente el real food no es el causante de esto, pero es la gota que puede rebasar ese vaso que estaba colmado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno no sabe quién lo está escuchando. Santos, sí, estoy brava con eso. Sí. Santos, ¿qué querías tú añadir algo a Victoria? Que creo que es la clave, que al final estamos ahora mismo muy centrados ahora se le añade salud a todo. ¿Vale? Antes eran light, ahora es saludable, tradicional, orgánico, han cambiado los colores de marketing, etc. Pero que al final el problema es que uno puede, en la alimentación hay más cosas que nutrición, uno puede tener una dieta súper nutritiva y con una calidad buenísima, que si le genera culpa, malestar, miedo, tampoco es salud. Y esto a veces nos cuesta.
que la salud mental también es salud y puede tener que ver mucho con la alimentación. Absolutamente. ¿Y de qué manera crees que inciden las TCAs este tipo de mensajes y tendencias de básicamente creerte el lobo de Wall Street, pero de la puta coliflor? Bueno, me permites que te corrija y no es a malas, pero sí. Vamos a intentar decir personas que padecen un TCA, que al final si no les estamos poniendo el nombre, y esto lo digo porque es que solemos hablar de eso, igual que de obesos. Son personas que padecen obesidad, porque tienen muchas más cosas. O sea que, para empezar a corregir pequeños términos, no, a mí esto me interesa y lo vamos a decir bien. Personas que padecen TCA. Una anorexia, una bulimia, es decir... Vale, personas porque que... tú no eres un cáncer. No eres, no eres un anoréxico, eres una persona que padece un TCA. Vale, sí. ¿Qué más cosas podemos decir en este entorno que se dicen mal? Tú dilo, no. Que seguro que lo has sentido. Yo creo que leí una vez un meme que me esclareció mucho las ideas y es: no le digas a alguien algo sobre su aspecto que no pueda cambiar en 3 segundos. Tienes una legaña, el moco, el pelo, tal, guay, pero estás más delgada. Ya tengo un espejo en mi casa, o detrás de eso puede haber un montón de problemas y de rayadas personales y somos muy invasivos. O sea, está bien pensar en el entorno cercano cuando te enfrentas a algo así, de cómo no ser demasiado paternalista, cómo no ser demasiado invasiva, pero también en la gente que no es tan cercana a ti, como hemos normalizado un montón, como decía Daniel en el vídeo, el rollo, estás más delgado como para premiarle a alguien. Como para bien, claro. Y luego, sin embargo, o sea, porque a mí me pasó, yo antes de tener y de padecer la bulimia de tipo purgativo, tuve un trastorno por atracón que yo no lo identificaba, porque simplemente pues me hartaba a comer y durante un año pillé 10 kilos, pero nadie me decía nada, porque claro, eso no, o sea, era como, no le vamos a decir que está engordando, o no, nadie intervino, ¿no? Se intervino como del otro lado y al principio como desde algo bueno, en plan, estás adelgazando. Entiendo. Es que fíjate que eso pasa también con mucha frecuencia, que es que a veces como que lo que alarma a la gente es la pérdida de peso, ¿no? Alarma o eso, ¿no? O lo ven como algo positivo, pero es verdad que ya de tiempo antes, ¿no? Si tú investigas un poco, hay algunas personas que lo que tenían es una historia previa de sobrepeso, o pues en la infancia, en la adolescencia, cuando una se está formando, que todavía a veces no puede ocurrir que una tenga un mínimo sobrepeso, pero que muchas veces, si uno investiga, es verdad que se da cuenta de que ya entonces yo ya estaba recurriendo a la comida, ¿no? Para calmarme a veces el malestar o situaciones que me generaban ansiedad con esa edad, ¿no? Que a lo mejor ni tan siquiera lo comentaba en casa porque no me parecía que fuesen grandes problemas en comparación con otros que pueda haber en casa, ¿no? Y que yo me lo callo pues porque he discutido con mi amiga, porque me quitó la regla, porque no sé qué, cosas que para el nivel infantil grandes problemas son, ¿no? Y que de alguna manera yo voy recurriendo a la comida. Entonces, de aquella tenía algo de sobrepeso, nadie me decía nada, ay, lo que me come la niña, ¿no? Pero luego es cuando yo empiezo a restringir y ahí todo el mundo se pone en alarma, pero no antes, que era cuando yo ya estaba teniendo dificultades y no podía comentarlas con nadie ni que nadie me apoyase en ese momento, ¿no? Perdón. No, digo que en relación a esto es lo malo de que la obesidad se vea como obesidad, cuando en realidad podríamos hablar de la obesidad como, o el sobrepeso, el exceso de peso, como una consecuencia de otras cosas, que habrá muchos tipos, que habrá gente que es que no tiene información nutricional, malos hábitos, regulación emocional mala, es decir, que no tiene, ahí hacemos un grupo y ahí nos perdemos muchísima información. Y aquí también va en relación a que hay veces que esperamos para alarmarnos con el TCA cuando el peso es muy, muy, muy bajo. Y al final esto ni siquiera es representativo. Absolutamente. Es que es más probable empezar en un TCA, a lo mejor incluso con un exceso de peso, o por encima del peso habitual, o con un normopeso. Es decir, que tenemos que centrarnos en cómo funciona, no en qué consecuencias acaba teniendo, porque a veces para las consecuencias necesitas tiempo y es peor intervenir más tarde. Entiendo. ¿Y qué querías, por retomar tu pregunta, perdón, Darío? No, era eso, era o sea, dentro de los claro, ese tipo de tendencias y de cosas que están saliendo en redes que son cuanto menos cuestionables, y no quiero seguir, pero vamos, tengo para un rato, de qué manera puede afectar en estos problemas, el ver esas tendencias, pues mira, como por ejemplo estamos viendo en esto. A ver, yo creo que la clave es que al final nos movemos con dos, o sea, todo el rato redes sociales, medios nos transmiten dos valores. Uno, que el cuerpo perfecto existe y que por lo tanto lo puedes conseguir, y dos, que una vez que tengas ese cuerpo perfecto vas a ser más feliz y todo te va a ir mejor.
más, o sea, al final variables emocionales. Entonces, cuando todo esto está, si yo soy una persona que intenta cambiar algo, que está intentando mejorar, que quiero acercarme, pues voy a buscar manual de instrucciones. Y en ese manual de instrucciones ahora estamos infoxicados, ¿no? Tenemos una intoxicación de demasiada información, y yo creo que ahí entran todos estos movimientos de nutrición que en base pueden ser información súper útil, pero cuando acaban siendo una respuesta a problemas de otro tipo, que no se diferenciar entre fruta y un ultraprocesado de zumo, pues a lo mejor nos estamos equivocando. Aquí lo que nos tenemos que preguntar es si sus movimientos lo que buscan es la salud real o buscan otro tipo de cosas, que entonces es lícito. Yo busco vender, busco lo que quiera, pues perfecto. Pero no confundamos eso con movimientos a lo mejor que buscan una salud integral, o por lo menos el que consume tiene que tener actitud crítica. Sí, Victoria, que has levantado la mano. Es que salud, pensamos que ejercicio y alimentación es bueno, come menos y haz más ejercicio. No. Salud es un compendio de cosas que hablan de tu acceso a salud, es decir, personas que puedan ir al nutricionista o al médico o a quien sea. Estrés, ¿cómo es tu situación laboral? ¿Cómo es tu situación familiar? ¿Tienes una familia que te apoya? ¿Tienes una familia que no te escucha? ¿Eres una madre soltera? ¿Cómo es tu ambiente social? O sea, hemos reducido, y por eso que no me gusta el real fooding, porque es una corriente muy reduccionista. Es como simple, ¿no? Come menos y haz ejercicio y ya, eres el real fooding del lado de la fuerza, como Star Wars, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. No, o sea, cuando tú polarizas una cosa así, que se reduce tanto a eso, entonces la persona cree que es culpa de ella. Es como que yo no he tenido la fuerza de voluntad para comer menos y hacer más ejercicio y saber lo que es un ultraprocesado. No. O sea, la misma OMS dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando solo lo reducimos a eso y es una corriente que te está afectando tu salud mental, ¿dónde está la salud? Y por recoger un poco lo que estábamos hablando antes de cómo inciden las redes sociales y los cánones, en ese sentido, por ejemplo, a ti, Sara, ¿qué mensajes te encuentras que te alarmen dentro de, pues yo qué sé, pues tu TikTok o en YouTube? Yo en mi TikTok recibo los típicos comentarios de cómete un McDonald's, saco de huesos, cómete un estofado, bueno, muchísimos tipos de comentarios, o te invitaría a mi casa, o te falta un buen dulce, bueno, lo típico. Que coma ultraprocesados, vamos. Que comas ultraprocesados. Bueno, Victoria, Belén, me voy a despedir de vosotras porque vamos a dar paso a los chicos jóvenes que van a intervenir también en el debate esta tarde. Ha sido un placer haber contado con vuestro testimonio. Yo creo que ha sido de gran ayuda vuestra visión. Y pues nada, muchísimas gracias por la labor que hacéis y por haber estado con nosotros hoy aquí. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Y nada, respiramos un poquito, que nos vamos al vídeo de Kilgore. El modo en el que te despiertas cada mañana, la rutina de mañana que llevas, tiene un impacto brutal en el éxito del resto del día. Y realmente la mejor forma de hacer una dieta saludable es seguir al real fooding, que lo que busca es detectar cuál es la comida real, la comida saludable y cuáles son los productos no saludables. Ahora empiezo el día disfrutando de mi perrita Leia. Bueno, pues esto es así, esto es así. Procesar el perro no está. Procesar el perro no estaba ahí, esa es la realidad de las cosas. Hemos sumado a la muchachada, como viene siendo costumbre, pues nada, para hablar de todo esto, ¿no? De lo que precede al TCA, de lo ambiental, de lo que pues es más o menos importante. Y tenemos a Bryce, Bryce de obviamente Galicia, Forza Galicia Independiente, La Mala Educación. O sea, eres un cuadro comedor de los que nos gusta, Bryce. Sí. Además, hola, buenas noches. Es estudiante también de cinematografía, estéticas audiovisuales y filosofía. Madre mía, como tienes tanto tiempo para todo, cariño. Es que... No lo tengo. Ah, vale. Pues muchas gracias por esta concesión. Y Andrés Antón, que bueno, pues él es estudiante de máster en gestión de innovación a la alimentación saludable. Y bueno, pues os quería empezar preguntando por ti mismo, Andrés. ¿Sentís que cada vez hay más complejos con los cuerpos o que se visibilizan más los trastornos? Yo creo que sí que se visibilizan cada vez más los trastornos. Bueno, y
precisamente porque pienso que hay cada vez más... las redes sociales democratizan lo que se puede enseñar, y entonces de esta manera sí que existe una mayor concienciación, en mi opinión, de los diferentes trastornos, y a la par que pienso que existen más modelos de belleza, al menos en comparación a lo que vivíamos, al menos lo que yo viví hace 18 años. Quiero decir, hace 18 años era esto que llaman ahora las modelos curvy, que simplemente son personas también delgadas que tienen, pues, no sé, más curvas que una modelo de hace 10 años, por decir algo. Pues eso, hace 10 años precisamente era una cosa como que era muy difícil de encontrar, y también pues, todo la gordofobia estaba muy normalizada. Entonces, en ese sentido, pienso que ahora sí que hay una mayor concienciación, al menos por parte, si no de los jóvenes, de la gente más cercana a mi edad y mi generación. Bryce, ¿qué te parecen a ti las nuevas tendencias de alimentación? El real fooding, los ayunos intermitentes. ¿Has cambiado tu manera de comer en algún punto a estos modelos? A ver, yo creo que un poquito, cogiendo el tema de antes, sí que estamos un poquito mejor que cuando yo, por ejemplo, mi generación estaba en el instituto, en el colegio, que sí que había muchísima más gordofobia y no sé qué tal. Yo sí que muchas veces me han dicho, yo siempre he sido muy delgadito, he tenido como una composición muy finita, y siempre me decían el que, ay, qué delgado estás, no sé qué tal. Y a mí esas cosas pues me afectaban mucho porque yo decía, jolín, yo no quiero estar tan delgado, yo de verdad hago un esfuerzo y tal, pero yo no quiero estar delgado. Entonces, al final, llegar a Madrid, apuntarte al gimnasio, matarte que sí 3 horas en el gimnasio, y luego descubrir que acabas con una gastroenteritis porque te estás metiendo batidos de proteínas o cualquier mierda en el cuerpo que no puedes asimilar. Pero al final todos somos un poco, caemos en esta trampa de la sociedad. ¿Y crees, Bryce, que está nuestra generación, vuestra generación, más concienciada con los trastornos de TCA? Más o menos. Siempre hemos visto como hay un poco más de referentes en la televisión y cosas así que hablan sobre trastornos, pero siempre son anorexia, bulimia nerviosa, no sé qué, tal. Y pues bueno, pues yo creo que existen como muchas más cosas que no se visibilizan. Como decía antes el doctor Santos, que había como la percepción física que tiene cada uno de sí mismo, y que muchas conductas muy pequeñitas como, bueno, pues yo igual tengo ansiedad y me atiborro a chetos ese día, y eso pues sigue siendo como un principio de un trastorno. Yo creo que hay que visibilizar como se visibilizaron antes los micromachismos, como se visibiliza ahora, en plan microcomportamientos que pueden al final degenerar en TCA. Andrés, perdón, que Santos quería decir algo. Sí, algo. Añado que yo creo que sí que es cierto que hay más visibilidad, incluso pues, gente valiente que al final cuenta también su experiencia y puede servir de ejemplo. El problema está en que cuando alguien no empieza teniendo el trastorno. Y entonces eso lo dificulta mucho, porque uno no empieza dando un día, no se da un atracón y vomita, entonces dice, esto parece una bulimia. No, sí, exacto. Sino que creo que tenemos que ir a sensibilizar en lo que son las conductas de riesgo. Lo que te digo, oye, pues que si estamos en un grupo de amigos y alguien dice, uy, después de esto no ceno, oye, pues que nos suene raro. Exacto. Si alguien dice, después de esto, hoy bebo, pero mañana me mato en el gimnasio, que nos suene raro. Ese tipo de cosas son las que tenemos que ir, que a lo mejor son más micro, ¿vale? Pero que son lo que realmente va a hacer prevenir, porque nadie, lo decíamos antes de entrar, nadie va al súper y dice, yo hoy quiero una anorexia, no. O sea, tú necesitas sentirte mejor y buscas soluciones que la sociedad te pone a tu alcance. Y a lo mejor son esas soluciones las que tenemos que ver desde un punto de vista más crítico. Entiendo lo que quieres decir. Sí, que también... Es que también es que vivimos en una sociedad en la cual, aunque no todo el mundo tenga TCAs, todo el mundo está desarrollando comportamientos insanos con la comida, y se ha visto durante la cuarentena y en la pandemia. Para mí creo que se ha agravado, y por eso hay que reforzar la inversión en salud mental, porque al final estabas en casa y todo lo que veías en redes era lo que como y el ejercicio que hago. Entonces, de alguna manera, tú pierdes la perspectiva de tu propio problema
porque dices, si es que está todo el mundo preocupado por esto, pues ya está. Entonces te empieza como a surgir una especie de síndrome de la impostora, en plan de, pues entonces yo no tengo un TCA porque todo el mundo lo tiene, ¿no? Y que al final vivimos en una sociedad que durante un encierro por una pandemia que nunca hemos vivido, hay mucha gente que ha pasado más miedo por engordar que por contagiarse de algo que te puede matar. Total. Andrés, ¿tú en tu caso has vivido algún TCA próximo a ti? Cercano, no. De familias o amigos cercanos, no. Sí que compañeros, con una compañera de clase cuando tenía 14, 15 años, que me acuerdo que insistía mucho en el tema de que ella se veía gorda y no estaba, ¿no? Es que era completamente una locura. Y también una cosa mala es que no te enseña tampoco cómo actuar en esos casos, porque es lo que tú dices, es decir, tú puedes decirle, no, si no estás, ¿qué vas a verte gorda? Si estás genial, no sé cuántos, pero al fin y al cabo el problema no está en que los demás, porque eso, al menos lo que produce al final, es una sensación de no saber cómo actuar y pensar que esa es la forma de actuar. Yo ahora lo veo clarísimo, pero en aquella época amigos que lo comentábamos y que al final parecía que esta lo que quiere es atención, esta lo que quiere es que le digan que está flaca, no sé qué, no sé cuántos, y ahora lo ves como lo y dices, pues vaya chorrada, que obviamente tenía un problema. Y de otra clase, pues no sé, sí conozco a gente que era vigoréxica, tal, gente que ha tenido algo de micro-TCA, es que yo creo que hasta yo mismo los he pasado. Eso es una... cosas que habéis dicho son cosas que a lo mejor he pensado en los últimos años, cosas así. Pero que nos sirva también de ayuda este programa con las cosas que nos han ido indicando tanto ellas como los especialistas. Bryce, Andrés, muchísimas gracias por esta intervención, gracias por vuestro tiempo, mucho ánimo y nada, y pa'lante, yo qué sé. Que tengáis buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, cariño. Un besito. Adiós. Bueno, y retomamos y volvemos aquí hasta la nuestra mesa y vamos a hacer ya como una pequeña rondita de cierre un poco con las impresiones que vosotras queráis trasladar, vosotros, pues en lo relativo a cómo reconocerlo, cómo mejorar, qué indicaciones dar al resto, qué indicaciones, o sea, un llamamiento social. Ya sé que tú tienes tu canal de YouTube para esto, pero bueno, le vamos a dar otro bis aquí. Sí. Bueno, yo quiero decir que no se obsesionen en el cuerpo, porque el cuerpo un día puedes pesar 50 kilos y el otro día puedes pesar 55. Que esto es, el peso no es lo que te tienes que centrar en la vida, el peso nada más es un número. Y yo tengo que aplicármelo también, porque yo esto más que nunca me lo tengo que aplicar y tengo que aprender que no me tengo que pesar todo el día para sentirme bien conmigo misma. Bueno, concluyo en dos partes, ¿vale? Por un lado, cuando a alguien veamos que puede estar pasándole algo, cuando veamos que se siente insatisfecho con su cuerpo, cuando nos muestre que, empieza a dejar de venir con nosotros cuando vamos a ciertos restaurantes, aunque nos salga el intentar solucionarle el problema, porque, como decía el compañero, estamos educados en intentar reducir el malestar, vamos simplemente a acompañar. Ya hay profesionales que se encargan de eso. Yo simplemente voy a permitir que me hables de qué te preocupa, voy a preguntarte si te encuentras bien, que si en algún momento quieres, aquí estoy, ¿vale? No a qué tienes que comer, 2 días de burger y lo solucionamos. No, vamos, si de verdad te importa la salud, pues vamos a encargarnos de que se desahogue. Y por otro lado, simplemente creo que hay que empezar a ser consciente de todas estas cosas que nos llevan, es decir, de estas pequeñas conductas que nos van a hacer acabar teniendo más riesgo. Y para eso, lo principal es, si busco en la nutrición, si busco en la comida, en el ejercicio físico, la solución a problemas que de inicio son de mis emociones, mejor ir a buscar soluciones a nivel emocional. Es difícil, ¿eh? Entrar después de Dr. Santos. El Dr. Santos, que también te has apuntado tú a llamarles. Claro, por supuesto. Ya todo el mundo. Mi familia ya me llama Dr. Santos. Hola, Dr. Santos. Bueno, yo creo que como conclusión me gustaría decir que, como comentábamos antes, al final, cuando tú lo estás viviendo en tus propias carnes, está bien responsabilizarte y ser activo en tu recuperación.
y trabajar en tus emociones, pero también responsabilizar a la parte colectiva y a por qué estas cosas nos atraviesan cuando estamos de cara al público, cuando somos mujeres, y por qué esto sucede especialmente en ciertos colectivos, y reflexionar sobre eso. Darío. Breve, voy a ser. Se aplica aquí y a muchísimos otros campos. Si estás pensando en culpabilizar a la víctima, puedes hacer una cosa con ella. Consejo de Darío MH: métete esa culpabilización por el culo a ver si revientas. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, participado. Yo creo que va a ser muy útil. Las palabras no son inocentes, desde luego. Y bueno, pues podéis contarnos por aquí todo lo que queráis, objeciones, cosas que debemos de añadir, y abrir debate, como siempre, también en Twitter y en nuestro Instagram. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo programa, claro. O sea, me quedo como pillada.